y le damos la bienvenida a Leonardo Schwarstein y Dani Freira, que puedan acompañarnos aquí para, bueno, desarrollar la actividad Gestión del Hotelar integrada, integral e íntegra. Mientras tanto vamos comentándoles un poco de qué se trata esta actividad, porque en el 2020 el Prorrectorado de Gestión pidió colaboración a Leonardo Schwarstein y Dani Freira para llevar adelante unas jornadas de articulación estratégica que se extendieron durante 1 año y medio. Fruto de ese trabajo se avanzó en las primeras versiones del modelo de gestión para la Hotelar y bueno, una vez que se concretó este modelo, van a estar presentando los aportes y desarrollos sobre una gestión de la Hotelar integrada, integral e íntegra. Y mientras tanto les vamos dando la bienvenida y comentando un poquito de qué se trata. Sí. Primero presentarles a ambos. Primero a Dani Freira. Ella es magíster en Administración y Gerencia por la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de nuestra Universidad de la República. Licenciada en Administración, contadora. También operadora en Psicología Social por la Escuela de Psicología Social de Montevideo. Candidata a doctora por la Universidad Nacional de La Plata. También profesora titular de la Unidad Académica de Innovación y Emprendedurismo Organizacional, también coordinadora académica de posgrado, transformación organizacional y desarrolla actividades de investigación en las áreas de gestión universitaria, innovación educativa, articulación productiva y aprendizaje transformador, parte de su extenso currículum. Y también Leonardo Schwarstein, también dándole la bienvenida a él. Se desempeña como consultor internacional en organización, abordando a través de sus trabajos cuestiones relativas a las estrategias y estructuras, los procesos y sistemas de la gestión del cambio y el manejo del conflicto. Es doctor honoris causa en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, profesor en diversas maestrías y especialidades de posgrado, experto en organizaciones, así que va a ser un gusto conocer un poco más del trabajo que realizaron y esta presentación que nos prepararon. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a Luis Leopold y todo el equipo del Prorrectorado y todo el equipo de la feria, y en nombre de ellos muchas gracias a la Universidad de la República por esta invitación que no hace sino fortalecer que yo tengo esta universidad desde fines del siglo pasado, principios de este siglo. Nosotros venimos efectivamente de realizar una actividad semejante a esta en Maldonado el martes pasado, y yo decía, me acaban de presentar como experto en organización, y decía en Maldonado que vengo muy desordenado en mi expertise, porque las transformaciones que estamos viviendo en este siglo XXI, tengo la impresión de que se están acelerando y generan un desorden epistémico, un desorden en los modelos de representación que tenía yo, no quiero generalizar. Mis modelos de análisis están estallados, producto de una transformación social. Piensen ustedes todo lo que está pasando a nivel de relaciones de género, a nivel de constitución de la familia, a nivel de la demografía y el cambio en la composición y poblaciones que envejecen, sistemas previsionales que están en crisis. Tenemos además la transformación digital y la aparición del aparatito el celular, que genera cambios en la experiencia humana, inmediatez por un lado y distancia por el otro lado al mismo tiempo, y la tensión que se establece entre inmediatez y distancia. Y todo eso impactando y atravesando a las organizaciones, y la Universidad de la República no es una excepción en ese sentido. En este modelo de tensiones con el cual trabajo, lo que estoy escuchando con respecto al presupuesto tiene que ver con una tensión que se establece entre autonomía y autarquía,
La facultad es autónoma desde el punto de vista de generación de sus propios procesos y procedimientos y la producción de conocimiento y su modo de contribución al desarrollo del país está determinado por esa posición autónoma y por la preservación y el resguardo de sus coherencias internas en la matriz axiológica, que debería permanecer constante en esta transformación porque tiene que ver con inclusión, porque tiene que ver con participación, porque tiene que ver con dignidad. En el marco de esa actividad que tuvimos allí en Maldonado, fue muy simpático, si fuera la palabra, una actividad que vino después que la nuestra, moderada por Gabriel Kaplún. No sé, ¿Gabriel, estás acá? Estaba afuera, pero se ve que tenía otra cosa que hacer. Gabriel tenía una actividad donde estaba presentando algunos casos de éxito de fuerzas sociales aunadas con la universidad en procura de sostener causas sociales y militancia social. Y eran casos interesantes, uno que tenía que ver con lo que está pasando en Punta Ballena, y es un caso exitoso donde una organización que convoca a muchas organizaciones sociales pudo movilizar a la población resguardando cuestiones del medio ambiente. Y otro caso fue la firma, la concreción de un convenio de la Universidad de la República, el CURE en particular, Centro Universitario de la Región Este, con la Universidad U3, ¿no? Se llama UNI3, que por lo que yo entiendo el 3S debe tener que ver con la tercera edad. Allí estuvieron mostrando proyectos de complementación entre ambas universidades y parecía, nuestra presentación incluida, que estábamos hablando de un mundo ideal, hasta que uno de los presentes, de los participantes que estaba como ustedes sentado allí, levantó la mano en los intercambios y dijo: yo no me siento representado por nada de lo que están diciendo, no, están trayendo experiencias que son pequeñas y que no mueven la aguja, lo dijo ¿no? Más o menos en estos términos, con respecto a… ¿Dónde estás? ¿Querés contar? Pero es más o menos esto, ¿no? Perdón, yo pensé que estabas allá todavía. Me voy a sacar la campera porque estoy entrando en calor. Y bueno, porque Miguel, ¿no? Carlos, perdón, Carlos. Porque lo que Carlos trae es que esta universidad, como organizaciones, es producida y productora. Que la parte productora, en particular en la actividad que estábamos desarrollando y la que estamos desarrollando acá, tiene que ver con eso que acaba de decir Fernando, hacer que las cosas sucedan, pero no cualquier cosa, sino que sucedan en la dirección de aquello que queremos lograr. También es producida en el sentido de que hay una realidad externa que la excede y la trasciende, y que esa realidad externa la impulsa muchas veces a través de los modelos hegemónicos de la economía, los modelos hegemónicos de la educación, los modelos hegemónicos del trabajo y del empleo, la impulsa a una burocracia que hace que aquello que queremos lograr, que tiene que ver con conjunción y que tiene que ver con cooperación, se encuentre con la fragmentación que proponen los modelos burocráticos, y no solo los modelos burocráticos, sino la burocracia transformada en buropatología, la burocracia cerrada sobre sí misma. Bueno, de todas esas cosas
vamos a hablar ahora en nuestra presentación, voy a hablar yo en particular y va a hablar Dani. Y entonces paso a... ¿Para dónde tengo? Acá. Yo creo que sí, yo haría eso, yo probaría eso. Vamos a ver. No. Allá. Fernando decía hacer que las cosas sucedan. Esto es parecido a eso. Dice producir organización. Son dos autores, Oberti y Goloyac, que han desarrollado este concepto en un libro que se llama El coste de la excelencia. Y habla de los conflictos cotidianos y lograr una convivencia relativamente ordenada entre elementos que se encuentran en tensión permanente. Quiero mencionar algunos de esos elementos que se encuentran en tensión permanente. Por de pronto, la universidad podría caracterizarse en los términos de un autor, Henry Mintzberg, en un libro que tiene que se llama Diseño de Organizaciones, como una burocracia profesional. Y las burocracias profesionales son aquellas organizaciones que tienen dos órdenes. Un orden profesional, en general basado en una disciplina que lo sostiene, como por ejemplo la educación, como por ejemplo la salud, como por ejemplo el derecho, la justicia, los tribunales. Y por el otro lado tienen un orden administrativo que gestiona, contribuye al desarrollo del orden profesional disciplinar. Mintzberg dice que esos dos órdenes son complementarios o deberían ser complementarios. En la perspectiva dialéctica que subyace por debajo de mi trabajo con las organizaciones, yo lo que digo, no soy mucho menos, estoy parado sobre los hombros de gigantes, lo que estoy profesionales, antagonismo y complementariedad simultáneamente. O sea, estos órdenes son antagónicos. Por un lado, la administración se opone, se interpone muchas veces en los logros que el orden disciplinar profesional pretende y viceversa. Entonces, allí hay una tensión importante que tiene que ver además, está muy relacionada con una tensión muy particular de las universidades, esta no es una excepción, que es la tensión que existe entre los servicios y la administración central, que lleva a la tensión más general, más genérica entre centralización y descentralización. Entonces, gestionar tiene que ver con esto de el entramado que se produce en la relación entre un orden administrativo y un orden disciplinar, por un lado, y entre centralización y descentralización, por el otro lado. Imagínenlo como ejes ortogonales que configuran 4 cuadrantes que son el campo de análisis de la gestión. Después está el tema secundario pero dependiente de esto y resaltando, que es el orden del aula y el orden de la oficina. Yo no sé si ustedes han tenido esa sensación, pero yo tengo esta sensación de que cuando cruzo la puerta de la secretaría en mi facultad, yo estoy en la Universidad de Buenos Aires, me refiero ahora cruzo la puerta de la Secretaría de Posgrado, ya en grado no trabajo hace un tiempo, y digo, estoy entrando en un mundo distinto, y cuando entro al aula, digo, estoy entrando en otro mundo, y en particular el aula es para el orden docente como una especie de espacio sacrosanto. Se cierra la puerta y es un misterio qué es lo que allí pasa, porque es el docente el que está al mando, y el docente con la puerta cerrada en el aula puede hacer cosas y puede transgredir y puede llevar adelante determinadas actividades que el orden burocrático a veces no sostendría.
viceversa, cuando cruzamos y entramos en el reino de la oficina, entramos, enseguida, digamos, el lenguaje mismo nos da cuenta de que estamos en otro espacio y que el rol docente también tiene que ver con la gestión y por lo tanto allí se producen algunos intercambios interesantes. En fin, hay otras tensiones, no quiero extenderme, pero esta era para ilustrar esta definición de gestión, a partir de la cual en la universidad pública podemos distinguir estas tres dimensiones de la gestión. Hay una dimensión burocrática allí abajo a la izquierda, representada por un diagrama de Venn donde hay un circulito amarillo anaranjado arriba y un circulito celeste abajo y una línea que los separa. Significa que el orden administrativo, de alguna manera, sustentado en un marco normativo, se impone sobre el orden profesional y determina modos de actuación. Esa es una dimensión, insisto, necesaria de la gestión universitaria en tanto y en cuanto el marco normativo es el marco que sustenta el accionar de la universidad. En este caso, marco normativo importante porque, como decía Luis, esto es una universidad que incide en el desarrollo del país. Esto no es una cuestión, él decía, no es cuestión de mirarnos el ombligo, pero tenemos impacto, movemos la aguja a través de lo que hacemos y entonces ese impacto tiene que estar sostenido en un marco normativo conducente a fines que exceden los de la propia universidad. Tiene que estar alineado, digamos, con esos fines, me da la impresión. Abajo a la derecha tenemos un orden transaccional que, como ustedes ven, está basado en los intercambios y el diagrama de Venn sigue teniendo los dos circulitos separados, pero están en posición de paridad. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con intercambios entre el órgano central y los servicios, tiene que ver con intercambios de los servicios entre sí. Y allí lo que tenemos que tener en cuenta en la universidad y en particular con respecto al tema de los servicios, las facultades, es que esos servicios tienen hambre de identidad propia. Están impulsados por sus propias matrices epistémicas y desde allí podrían ser caracterizados, hay alguna teoría de organización que habla de la existencia de olones. Olón es una parte componente de un órgano mayor, los servicios son una parte componente de la universidad, pero lo que caracteriza a estos servicios es que permanentemente a través de su actividad están mostrando y sosteniendo sus propias coherencias internas, que son coherencias internas que están albergadas dentro de las coherencias internas de la universidad, pero que por el otro lado permanentemente están reivindicando el derecho propio de su autonomía. O sea que la tensión centralización-descentralización, antes estábamos mencionando la cuestión de los centros universitarios regionales y ahora estamos viendo centralización-descentralización en relación a los servicios. Y esas cosas además se mezclan. Y finalmente, como tercera dimensión, tenemos esa dimensión relacional que tiene que ver con la cooperación. Ustedes ven en el diagrama de Venn que es el único de los tres diagramas que tiene una zona en común, una intersección, un nosotros generado en términos de procura de la generación de valor público, que es la contribución que puede hacer la universidad al desarrollo del país, a través del desarrollo de sus servicios, a través del conocimiento, a través de la cooperación con otros entes gubernamentales y no gubernamentales para hacer que esto
confluya en una determinada visión, que es una visión política, finalmente, en términos de logros y finalidades. Esos tres círculos que están adentro del triángulo y esas tres cosas, las flechas que están en los lados de los triángulos, por un lado las flechas muestran las tensiones que existen para resolver en la relación entre cada una de esas dimensiones. Abajo dice tensión entre eficacia y eficiencia. Eficacia en este marco conceptual es hacer las cosas bien, lo que está prescripto, hacerlo bien, y eficiencia es hacer las cosas bien, pero no necesariamente aquellas que están prescriptas. Ahí en la diferencia entre eficacia y eficiencia hay un concepto que a mí me gusta trabajar, que es el monto de transgresión tolerable. ¿Cuánto se puede transgredir al orden normativo, al orden burocrático, en beneficio del logro de las finalidades de la universidad en este caso? Tenemos allí, en el lado de la derecha, la tensión que existe entre gobierno y gerencia. ¿Por qué entre gobierno y gerencia? Porque el gobierno tiene que ver con esa parte relacional que está arriba, y eso tiene que ver con el etos de la organización, y el etos de la organización tiene que ver con la política que lo sustenta, o sea, política y valores que son propios de la gestión de gobierno, mientras que la gerencia está en un nivel de recursividad menor, procurando que los objetivos y metas concretas ligados con ese marco de finalidad y de valores efectivamente se logre, al hacer que las cosas sucedan en el sentido que queremos que pasen. Y allí a la izquierda, en el lado de la izquierda, tenemos la tensión entre cierre y apertura. La universidad de por sí tiene esa tensión presente, lo que yo hablaba de los olones, de los servicios que tienden a cerrarse sobre sí mismos, es un ejemplo de cierre, mientras que la apertura tiene que ver con la universidad pública y la trascendencia de la Universidad de la República. Y entonces allí está esta otra tensión entre apertura y cierre. La apertura además tiene que ver con estas transformaciones digitales que yo estaba señalando, porque lo que está pasando es que la universidad, que ya era un ecosistema por derecho propio, ahora está mucho más dinámicamente integrada a otros entes gubernamentales y no gubernamentales, y entonces no se puede gestionar la universidad sin incorporar una visión del ecosistema dentro del cual esta universidad está inserta y tiene un papel preponderante. Y los tres círculos de adentro, decía yo, tienen que ver con que estas tres dimensiones de la gestión coexisten, y piensen que abajo podría haber una flecha de... Entonces, en función de las relaciones con el contexto y en función del devenir de las relaciones, la cantidad, digamos así, de cada dimensión en la gestión va variando momento tras momento, situación tras situación. Ese es uno de los modelos de la gestión, mucho más básico, del cual eventualmente hay etapas sucesivas de transición para llegar a ese que tienen allí, que es el que la universidad se ha dado y publica en el mundo digital. Voy a pasar esto porque se me va a ir el tiempo. Pensé que Dani me estaba queriendo decir algo. No, está todo bien. No, es que no sabía si... No voy a entrar en bueno, si lo tengo puesto tengo que decir algo. Este es el modelo con el cual yo trabajo una de las representaciones posibles de una organización, no de un ecosistema. Este modelo está en crisis precisamente porque está atravesado ahora por la necesidad de incorporar las pautas de una gestión ecosistémica, pero asumiendo que de todas maneras en los ecosistemas permanecen las organizaciones en sí mismas. Las organizaciones pueden ser caracterizadas por tres dominios. Abajo a la izquierda tienen el dominio de los propósitos, son, digamos, ámbitos propositivos. Las organizaciones nos proponemos hacer cosas, objetivos, planes, programas.
Tenemos que desarrollar allí abajo a la derecha capacidades para poder cumplir con esos propósitos. Capacidades no son recursos, los recursos necesitan ser puestos en práctica, ser puestos en acto, y esa la diferencia entre recurso y capacidad tiene que ver con el usufructo, con el uso, la capacidad para usar recursos, y todo eso en el marco de las relaciones que se establecen entre los miembros de la organización y las partes interesadas para cumplir con estos propósitos teniendo a mano estas capacidades. Y lo que tenemos es una relación entre propósitos y capacidades. Hay una dimensión administrativa, administramos los recursos para lograr los propósitos. Entre capacidades y relaciones hay una dimensión cognitiva. Tenemos que adquirir los conocimientos para usufructuar los recursos en el marco de las relaciones que están establecidas. Y hay una dimensión sociopolítica porque la multiplicidad de propósitos y las relaciones de poder que entablan quienes tienen que llevar adelante esos propósitos generan tensiones y conflictos que se resuelven en esta dimensión sociopolítica de la resolución de conflictos, de la resolución de disputas y de la elección de racionalidades unas sobre otras muchas veces. Entonces tengo, fíjense, propósitos, capacidades y relaciones, y tengo dimensión cognitiva, dimensión administrativa y dimensión sociopolítica, y hay allí la imagen, la metáfora, la analogía de un ecualizador. Quiere decir que gestionamos en 6 dimensiones, de las cuales 3 son de primer orden porque son atinentes a cada uno de estos dominios, propósitos, capacidades y relaciones, y las otras 3 son de segundo orden porque son las que trabajan y enlazan a los dominios entre sí. Cuando hablamos de gestión de cambio, estamos hablando básicamente de estas dimensiones de segundo orden. Este deviene entonces en otro componente básico de los modelos de gestión, que es que todos los que gestionamos en un mundo que tiene que ver con la gestión de los propósitos, las capacidades, las administrativas, las relaciones cognitiva y sociopolítica. Y esto es lo que permite, en la medida en que sea compartido por los distintos servicios, que sea compartido por la administración central, que tengamos este modelo de gestión y seamos capaces de preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con los propósitos de los servicios? ¿Qué pasa con los propósitos del orden administrativo centralizado, etcétera, etcétera? En la medida en que podamos compartir este modelo básico de gestión, nos vamos a poder acercar al pasaje de una gestión fragmentada a la gestión integrada. Porque cuando Carlos decía, yo no me siento representado por esto que se está diciendo, está hablando de que, digo yo, es una interpretación mía, de que lo que estamos viviendo y sufriendo, en cierto modo, producto de la complejidad y la dimensión de la universidad, es mucho rozamiento entre los puntos de contacto de los servicios y las áreas administrativas, es cada servicio y cada área administrativa actuando primordialmente en función de sus propias necesidades, es escasa comunicación entre los servicios y las áreas, escasa o nula interoperabilidad técnica de los servicios, interoperabilidad de los sistemas, pero también la interoperabilidad cultural, se generan culturas diferentes y también, hasta ahí, y las necesidades de las áreas centralizadas son contempladas solo cuando son de cumplimiento mandatorio, que es en este sentido que se impone el orden burocrático por sobre el afán de autonomía de los servicios descentralizados. De esa situación de gestión fragmentada, como deseo, como expresión de deseo, yo tengo trabajado de muchos años una serie de políticas que deberían guiar la gestión de una organización, a mi modo de ver. Todas políticas que tienen
su vez en su expresión una tensión y una contradicción en los términos que las describen. Y hay una de esas políticas que dice que sería bueno en cualquier gestión poder sostener utopías realizables. Y utopías realizables es un oxímoron, es una expresión sintáctica que aúna dos términos de sentido contrario. Si son utopías no son realizables y si son realizables no son utopías. Pero hacer trabajar esa tensión produce organización en el sentido que queremos que ocurra. Entonces, para la gestión universitaria, esto véanlo como una utopía realizable. Yo creo que se puede pasar de una gestión fragmentada, gestión articulada, a una gestión integrada y a una gestión integral, donde lo que tenemos son descripciones más. Allí está la gestión articulada. Voy a acercarme, voy a hacer esto, porque si no, está muy chiquito para mí ahí. Se verifica un grado de articulación en las articulaciones entre los servicios y las áreas administrativas, una intención de actuar tímidamente en función de las necesidades conjuntas, algún grado de comunicación. En los modelos de madurez siempre hay como un crecimiento lineal, son simplificaciones, a veces esto se da por sucesivas disrupciones, pero los modelos de madurez lo que van reconociendo es que se va progresando y son sucesivamente incluidos. Alguna comunicación entre los servicios y las áreas administrativas, la toma de conciencia de la necesidad de interoperabilidad, a lo mejor todavía no se materializa la interoperabilidad, pero sabemos que está en el deber ser, percepción de las áreas centralizadas acerca de la necesidad de que las áreas descentralizadas, acerca de que las áreas centralizadas actúen como un vector de alineamiento, o sea, la contribución eventualmente de las áreas centralizadas a la conjunción y a la comunión de las áreas descentralizadas, y una epistemología que relaciona lo diferente. Esto es acumulación en la ley de la dialéctica, acumula cantidad en términos de necesidad de interrelaciones, y es un cambio conservativo, se pone en movimiento cada vez que ocurre un problema, pero un problema entre unidades y no un problema dentro de una sola unidad. Gestión integrada e integral, lo que dice es, la integrada se refiere a la necesidad de articular lo débilmente articulado, los claustros, los centros regionales, lo académico, lo administrativo. Ya aquí hay un panorama más holístico. Lo que tenemos allí enfatizada es la necesidad de políticas de máxima autonomía, pero es máxima autonomía compatible con la cohesión del todo. Esa es otra de las políticas antagónicas y complementarias, oximorónicas, que yo les estaba refiriendo recién. Y la necesidad de que exista más de una isotopía, más de una racionalidad y el entendimiento de que los propósitos están guiados por resoluciones, por racionalidades múltiples, y que necesitamos que esas racionalidades sean aunadas en múltiples perspectivas para la asignación de significados. Después, si quieren, yo aclaro esta ensalada que me doy cuenta que estoy haciendo. Y la gestión integral, como paso superador en el marco de esa utopía realizable, sería una perspectiva holística que avance en dirección hacia una misma lógica y un mismo sentido para toda la gestión, aún en el marco de esas múltiples racionalidades que estaba señalando. Y agrego, que no estaba en el esquema anterior del modelo de madurez, una gestión íntegra, porque la integridad alude al marco axiológico, que contiene y sostiene todo lo anterior. Integridad, dice ahí, significa actuar de acuerdo con principios éticos y profesionales en cada decisión e interacción, asegurando que las acciones de todos los miembros, y acá me voy a referir específicamente a la comunidad académica de esta universidad, refuercen la reputación y el prestigio de la universidad,
posicionándola, y esto es la política y esto es la axiología, como un actor clave en la reducción de la desigualdad y la pobreza, el fortalecimiento del Estado democrático y la ciudadanía. Y con esto te doy pie. Te pido perdón por haberme extendido más de lo adecuado. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Es realmente, yo estaba pensando ahora en quienes vivieron este proceso en conjunto con Leonardo, con Luis, por ahí está Ale, Cintia, bueno, tendría que nombrar prácticamente a todas y todos los que están en esta sala, porque nos hemos encontrado a lo largo de todo lo que fue el diseño de ese año y medio de trabajo. Entonces, seguramente nos vamos acordando de aquellas intervenciones de Leo y de nuestros primeros dolores de cabeza y pegadas así contra la pared, a ver si entendí, no entendí, si me quedó claro, no me quedó claro. Gracias, yo pensaba recién, gracias a este proceso uno puede poner a Leo al servicio de la gestión universitaria, y ahí te felicito, Luis, porque realmente se ha generado un pienso y una producción que eleva nuestra capacidad de entender estos sistemas complejos. Así que muchísimas gracias. Entonces, y darle las gracias a todas y a todos por estar acá, acompañándonos y acompañando a todos, acompañándonos entre todos, porque si hay algo que es difícil es gestionar, y estar solos en la gestión es todavía más difícil. Y realmente es un placer cuando uno siente que tiene acá gente para hacer codo con codo y sacar y solucionar problemas que no siempre son sencillos de solucionar en estos contextos. Yo le nombré a la presentación Rastros del Futuro, y Leo me decía después porque Leo no la había visto antes del martes, me decía, el futuro puede dejar rastros. Y yo le decía, eso es lo que hacemos quienes gestionamos. Quienes gestionamos permanentemente estamos buscando esas semillitas de futuro que nos permiten hacer esto. Esta es, yo creo que muchos acá lo recuerdan, el ensanche de Luis Alberto de Herrera, creo que la sufrimos unos cuantos de nosotros, y el desafío de la gestión es la acción. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, quienes gestionamos esta cuestión más intangible, para reproducir eso que ingenieros, arquitectos hacen todo el tiempo? Esto es, sabiendo que la población va a crecer, se prevén retiros, se prevén espacios abiertos. Cuando trabajamos en la gestión necesitamos tener esa mirada que nos alerte, que nos indique por dónde van a ir esas autopistas. Entonces, esta visión de anticipación y de adaptación es fundamental para pensar los sistemas de organización y de trabajo para un futuro con una gestión universitaria integrada. Entonces, esto es uno de los desafíos más grandes que tenemos quienes trabajamos en gestión. Y eso es el aporte que en este dúo que se puso a pensar cómo no nos repetíamos lo que el señor Ruiz va a entregar después en un libro donde todo esto que fuimos hablando está mucho más explicado, que me parecía que podíamos aportar, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son esas chispas de futuro que estamos viendo y que hace necesario poder pensar para qué queremos una universidad? ¿No? Estamos viviendo una época de inteligencia artificial, estamos viviendo una época en donde la televisión hace entrevistas con jugadores de fútbol que no están ahí, donde lo holográfico es datos de todos los días. Entonces uno podría tener en su casa al profesor Leonardo Schwarzstein hablando una y otra vez, ¿no? Con esta definición o podría tener bueno, entonces uno podría tener, y sin embargo, creo que uno de los
problemas más grandes que estamos teniendo, quienes estamos corriendo atrás de lo que nos impone la masividad, la democratización, este impulso buenísimo de que la educación superior crezca todo el tiempo, es olvidarnos de que no estamos en el rol de la instrucción pasiva, sino que estamos en el rol de la construcción colectiva de conocimiento y en la formación de ciudadanos críticos capaces de enfrentar los complejos desafíos del siglo XXI. Entonces, renovar el propósito y tener líderes, que quizás es donde más hace falta el apoyo cuando gestionamos, tener líderes que tengan claro cuáles son los modelos universitarios hacia los que estamos avanzando. Hemos escuchado hablar mucho de modelos universitarios, hemos escuchado hablar del modelo napoleónico y la producción de profesionales. Hemos escuchado hablar del modelo humboldtiano y la universidad al servicio de la investigación. Didrikenson en el 21, aquí en Uruguay, en la segunda jornada de educación superior, ya hablaba del modelo nórdico imbricando a la universidad con la industria. Y en Japón, las universidades nacionales se transformaron en corporaciones para tener autonomía financiera. Y en China se fusionaron un montón de universidades para ser universidades de clase mundial. Entonces, es imperativo que los líderes a nivel de la Universidad de la República establezcan ese rumbo, ese propósito que tenemos que tener, porque quienes gestionamos necesitamos esa visión de futuro, ese propósito organizacional. En ese sentido, lo otro que resulta necesario es desarrollar la comunicación multimedia, establecer redes, ser parte activa de los ecosistemas vivos en comunidad. Y en ese sentido se ha avanzado muchísimo, pero probablemente navegar las rutas que tenemos que navegar desde el punto de vista tecnológico, todavía nos queda margen para crecer. Creo que en pandemia la universidad nos mostró que tiene la capacidad de pivotar rápidamente hacia modalidades de gestión integradoras, de tecnologías emergentes. Aquí está Mariela, que ha tenido, sin duda, Mariela es de las que probablemente está permanentemente viendo nuevos lenguajes, viendo nuevas tecnologías, viendo cómo ir anticipándose a ajustar los sistemas que tiene la universidad a ese futuro que muchas veces es inexplicable para dónde va a salir. Lo otro que me parecía bien importante es esto del suelo social, ¿sí? Lo que es tangible en sistemas tan complejos como los nuestros, esto es una figura de Otto Scharmer en Teoría U. Lo que es tangible muchas veces es lo que está arriba, lo que vemos es lo que está arriba, pero lo que sustenta lo que está arriba es el suelo social. Entonces, la calidad de la conciencia y de las relaciones es lo que efectivamente logra lo que hacemos todos los días. Entonces, hacer figura lo que son las relaciones entre las personas es trascendental en la gestión. Y fíjense que muchos acá seguramente tienen hijos, hijas, que pasan unas cuantas horas en el mundo digital, jugando. Tenemos escuelas formando jóvenes, gratuitas y a veces no tanto, en otros códigos de socialización y aprendizaje. Y esas personas van a ser trabajadores del futuro. Esas personas van a venir a trabajar en comunidad a estos espacios. Entonces, poder generar la transformación a nivel de lo que es el suelo social para recibir a esas personas que vienen con otros códigos resulta fundamental.
no quiero extenderme porque vi la grabación del otro día y sé que está todo ahí, o sea que no hay necesidad de duplicar. Después, lo otro que me parecía bien importante destacar en términos de liderazgo y de gestión es la necesidad de avanzar en términos del área de gestión humana. Y esto tiene que ver con que una de los temas que pusimos, bueno, esto de aprender en forma colectiva, esto de avanzar en el desarrollo de capacidades, resulta fundamental para crear en conjunto. Está más que probado que el hecho de la creatividad, el hecho de generar innovación está muy vinculado a la capacidad de generar entornos de trabajo en el que todos estemos bien. Cuando estamos bien, creamos nuevas cosas. El hecho de desarrollar buenos ambientes laborales es estratégico. Sin embargo, la universidad tiene pendiente seguir trabajando en el área de gestión humana, no solamente para los funcionarios técnicos, administrativos y de servicios, sino también para que quienes ocupamos los roles docentes tengamos más elementos para gestionar nuestros equipos de trabajo. Las habilidades blandas son para todos los equipos de trabajo y eso da la posibilidad de generar formas nuevas de hacer las cosas. El otro día veía un anuncio de ANCAP para un jefe de cultura organizacional. Nuestras organizaciones públicas, Antel, ANCAP, tienen áreas de gestión humana muy expandidas en donde este tipo de cosas importan cada vez más. Y esto en un futuro de relaciones humanas quizás empobrecidas en función de todo esto que estábamos hablando, se hace muy necesario. Lo último, que no considero nada menor, tiene que ver con el efecto que está produciendo en las personas esto de habitar las urbes y estar desconectados de la naturaleza. La Facultad de Veterinaria se mudó a un nuevo espacio y quienes habitan el campus Luis y Yaniquí están felices con esos árboles gigantes, con esas mesas, ¿no? Es divino trabajar ahí. Quienes se mudaron y no tienen ese entorno sienten la carencia. Entonces, fíjense que ambas partes, quienes tienen y quienes no tienen, se han dado cuenta del peso de la naturaleza en nuestro cotidiano. No podemos generar espacios que no consideren ese vínculo con lo verde, con el trabajo en lo verde, ¿no? No solamente desde el punto de respirarlo, sino también de cuidarlo. El cuidado de las plantas requiere entender el tiempo, requiere entender los elementos, nos exige una comprensión y nos enseña a valorar lo diminuto, a ver la belleza en todas partes. El tema de las huertas comunitarias, el tema de los jardines colaborativos, el tema de volver a determinados elementos resulta y va a resultar cada vez más importante. Entonces, creo que he pasado por los distintos puntos, la importancia del tema de la visión y de la planificación, la importancia de la acción, la importancia del desarrollo de las capacidades y de generar espacios donde la innovación, la cooperación y el hecho de compartir, que es donde pasa permanentemente nuestro hacer para lograr lo que de repente otros ven a la hora de hacer visible y tangible una inscripción, una clase, etc. Por último, él ya lo sabía y se quiere matar. Yo no tengo otra, lamentablemente, en estas sí, gracias. Yo creo que
la gestión universitaria en términos de lo que es la producción académica ha crecido exponencialmente desde los años que viene Luis trabajando en gestión universitaria. Luis no empezó a trabajar y a producir académicamente en gestión universitaria cuando empezó como prorector. Y va a seguir produciendo en estos términos porque ha puesto el pienso y nos ha puesto a muchas y a muchos de nosotros en el pienso en relación a lo que es la gestión universitaria y cómo hacer que estos sistemas funcionen en forma más humana, menos perversa para quienes las habitamos en lo cotidiano. Entonces, no podía no darte las gracias. Tengo ahí me voy a tener que pegar un faltazo en los próximos minutos, después voy a volver, pero no quería dejar de pasar este momento. Así que ahora, viste que se quiere quedar, ya pasó esto. Muchas gracias a todas y a todos por el tiempo. Bueno, muchas gracias, Dani Freira, Leonardo Schwarzheim, por esta presentación tan enriquecedora. No sé si quieren abrir un espacio breve de preguntas para intercambiar. Tenemos tiempo, por eso lo propusimos con la organización, no se asusten. Nos avisan si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, sugerencia, o bueno, podemos pasar a la otra mesa. Para que salga en la transmisión, sí. Sí, claro. Hola. No, a ver, esto solo lo planteé también en Maldonado, en parte, pero una de las características de la propuesta de trabajo en la que hemos trabajado y en la que estamos trabajando, lo digo por esta dimensión que traía el ejemplo, la referencia tan rica filosóficamente que trajo Dani, de pensar en cómo se están formando niñas, niños, jóvenes, adultos, ¿no? ¿Recuerdan aquella insistencia de Rodrigo Arocena de la educación, la formación para toda la vida, ¿no? Esto no es un tema solo de niñas, niños y adolescentes. Esto es un tema de todos nosotros. Una de esas características es que vivimos en múltiples pantallas. Cuando digo pantallas no me refiero solamente a aparatos de TI. Múltiples pantallas que conectamos. Por lo tanto, en realidad, en cada pantalla no está todo. Y no se entiende, no se comprende, no se le puede sacar el jugo, no lo podemos poner a trabajar para nuestras necesidades de gestión, para preparar una clase, para entender un texto, para resolver un entuerto en una liquidación de sueldo, si lo miramos solamente una pantalla. Lo que hacemos cada uno y cada uno de nosotros en el trabajo cotidiano, en la universidad, es estar permanentemente conversando. Esas múltiples pantallas a veces son personas. Es decir, son compañeros o compañeros a las que puedo apelar, a las que puedo pedir ayuda. Quiero traer esto porque cuando en el 20, y esto viene de antes, y relaciones de amistad y de confianza académica, y política en el sentido de la polis, una universidad pública como esta, no somos la única universidad pública del mundo. Las universidades públicas realmente puestas al servicio del desarrollo de su comunidad de referencia, el mejor esquema que tienen es la polis. Y la polis implica que cualquier debate de gestión, de investigación, de extensión, de enseñanza, tiene que ver con la dimensión política. ¿Cuál es el sentido de lo que hacemos? Cuando en el 20 le pedimos, y era lo que quería decir, disculpen la introducción, a Dani y a Leonardo ayuda para, bueno, venimos en un proyecto en que queremos generar una transformación, continuar un proceso de transformación universitaria, diseñar y disponibilizar un modelo de gestión. Ellos
ya lo saben. Obviamente que dijeron que sí, pero el martes lo recordaba Leonardo, en el medio de la pandemia, y comenzamos a generar una caja de herramientas, ¿no? Porque lo que posibilitó eso es que toda la gente que ha participado y los que pueden leer esos materiales, el libro es una pieza, pero todos los archivos, todos los videos, todas las conversaciones, los registros, las pantallas que cada uno tiene, han posibilitado un verdadero archivo, ¿no? Que tiene componentes personales y que tiene componentes institucionales. Obviamente en la gestión trabajamos permanentemente para que esas dimensiones personales se conecten con lo institucional, para que quede registro, para que quede archivo, para que otros puedan venir, y eso es importante, y modificar lo que se ha hecho antes. En ese marco yo quiero agradecer nuevamente el aporte de Dani y de Leonardo, que a mí me resultó muy emocionante el inicio de la presentación de Leonardo el martes con yo soy parte de la UDELAR, ¿no? Porque en realidad las definiciones no... Lo que uno dice de sí mismo o lo que podemos decir de otra persona, el punto no está en lo que se dice, sino en las prácticas. Y las prácticas muestran un compromiso con esta universidad y con este país muy, muy impresionante. Entonces quería reconocerles especialmente y algo que, y termino, cuando aquellas jornadas de durante 1 año y medio generaron las bases para el modelo de gestión. Continuamos trabajando, la universidad desarrolló un modelo de gestión, pero Dani y Leonardo siguieron trabajando, que es en primer lugar pensando, sistematizando. Otra pantalla, sin duda, es el libro, y ahí se podrá leer el texto que Leo y Dani escribieron para el libro, que va más allá de lo que el modelo de gestión había conceptualizado. Pero además, cuando los invitamos porque claro, no pueden venir a leer o a comentar lo que publicaron en el libro si nosotros tenemos ya disponibilizado en acceso abierto el libro. Ellos dicen, bien, vamos, ¿a dónde hay que ir? Vamos a Maldonado, vamos al Campus Parque Valle, vamos a hacer una presentación, y el martes en Maldonado, y hoy se despachan con una presentación que va más allá de lo que habían aportado para el modelo de gestión, de lo que aportaron para el libro. Los libros siempre llegan tarde, ¿no? Ya el libro lo estamos presentando hoy y ya ellos ya han presentado cosas que van más allá, incluso de lo que pusieron por escrito en el libro. Esto sigue. Muchas gracias.